Miguel ya sabe cómo funciona esto. Muy buenos días a todos, bienvenidos los que estáis aquí físicamente y también los que nos seguís a través de la pantalla, a través de Zoom, que me han dicho que hay muchas personas ya conectadas a esta hora y me alegro. Así que muy buenos días también. A lo largo de la mañana vamos a explorar a fondo, a observar desde todos los ángulos a una industria que posiblemente por los consumidores de sus productos o de sus servicios no se perciba como tal. Y tal vez también tendríamos que preguntarnos por qué. Pero que lo es, una industria potente que da empleo a miles de personas, que mueve miles de millones de euros, la industria de la cultura y del deporte. Anoche, aquí en Madrid, en el Teatro Real, los Reyes inauguraron los actos que conmemoran el 5º centenario de la muerte de Antonio de Nebrija. En esa gala se puso de relieve su figura y sobre todo su obra, un humanista, un erudito, un gran hombre del Renacimiento y también el hombre que tuvo la visión de hacer la primera gramática de una lengua romance, el castellano. Se habían hecho el latín, porque era la lengua por excelencia, la lengua del estudio, de la política, de la cultura, pero las lenguas vulgares son las que hoy hablamos y Nebrija lo vio antes que ningún otro en cualquier otro lugar de Europa. Nuestra lengua es un poderosísimo vehículo de comunicación, una fuente de riqueza, una gran oportunidad en el ámbito de la cultura y del deporte. El abanico de oportunidades es también infinito porque, como se dijo también anoche en esa gala, la lengua y la cultura son productos que cuanto más se consumen, menos se gastan. Al contrario que en el resto de industrias, cuanto más se consumen, más se enriquecen. Espero que a lo largo de la mañana, de aquí, de esta jornada, salgan nuevas y buenas ideas para que así sea. Nos ponemos ya manos a la obra y para eso voy a dar la palabra a las personas al frente de las instituciones y organizaciones que han tenido el acierto de organizar esta jornada. En primer lugar, le doy la palabra a don Miguel Garrido, que es el presidente de CEIM, la Confederación de Empresarios de la Comunidad de Madrid. Don Miguel, adelante, buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias Ana, gracias a todos por vuestra presencia esta mañana aquí en esta jornada. Y yo en primer lugar quería disculpar la asistencia del presidente de COE, Antonio Garamendi, que me ha pedido que le sustituya porque le ha sido imposible por un acto de última hora estar con nosotros. Quería agradecer y felicitar la labor de la comisión de COE, de la industria cultural y deportiva, a su presidente, a Enrique Cerezo, al frente de la misma, felicitarle por esa labor para defender y representar a esa importante industria, y también al departamento dirigido por Inmaculada Benito, por el acierto de la organización de esta jornada, así como a los que participan en la misma, la directora general Adriana Moscoso, y a todos vosotros, a CREA, que tanto ayuda y colabora con esta industria, a todos los que forman parte de este grupo de trabajo de un sector, como digo, tan importante, ¿no? Es un placer hacerlo en esta casa, en la Casa de los Empresarios, que es desde luego vuestra casa, y como muestra de un claro apoyo a dos sectores que deben tener un papel estratégico por su aportación a la economía de nuestro país, el 6% del PIB de manera conjunta, y al empleo el 4,5%, y sobre todo a la imagen de España, la imagen especialmente en el exterior, ¿no? Tenemos dos ejemplos recientes, que es el triunfo de Carla Simón en la Berlinale y el 21º Gran Slam de Rafael Nadal como gran representante del deporte español. Se van a cumplir en breve 2 años desde el inicio de la pandemia provocada por la COVID-19, y en este tiempo, sobre todo en los meses más complicados, creo que todos hemos redescubierto que tanto la cultura como el deporte son aspectos fundamentales de nuestras vidas. El deporte, las artes, las letras, la creatividad, las industrias culturales nos hacen mejores y nos aportan riqueza y crecimiento. Nos ayudan a sobreponernos a la adversidad, como así ha sido durante esta crisis. El deporte, muy vinculado a la salud, tanto física como mental, y que representa valores que son más necesarios que nunca en esta etapa que estamos viviendo: el esfuerzo, el trabajo, la superación, el espíritu de equipo, la solidaridad, que por cierto son también consustanciales a la actividad de los empresarios.
Y la cultura que nos engrandece como sociedad, que nos une, que demuestra la capacidad que tenemos como seres humanos de sobreponernos a la adversidad y seguir imaginando, creando, soñando. También la creatividad es un factor clave de la competitividad de las empresas. La cultura y el deporte tienen detrás también un tejido empresarial que permite que sean dos industrias que aportan valor tangible a nuestra economía, que movilizan cerca de 900.000 puestos de trabajo, que atraen y son claves en la atracción de turismo, de recursos y de riqueza, que nos identifican como sociedad y que nos representan como país más allá de nuestras fronteras. Los empresarios y los autónomos de estos dos sectores han sido precisamente de los más impactados por las restricciones puestas en marcha por los distintos gobiernos para frenar la pandemia. Por eso, ahora que ya está remitiendo esta sexta ola, afortunadamente, en el que el proceso de vacunación en España está muy avanzado y en el que estamos trabajando para consolidar la recuperación económica, es el momento de impulsar medidas que permitan a estos dos sectores volver a crecer con fuerza y hacerlo con unas bases más sólidas para poder afrontar los retos más inmediatos. Una de las palancas para ello tiene que ser necesariamente los fondos de recuperación europea, que debemos aprovechar con inteligencia para acelerar la transformación que necesita nuestra economía y también especialmente los sectores de la industria cultural y del deporte. Un modelo más moderno y eficiente con un mayor componente de innovación y de aprovechamiento de las nuevas tecnologías, más competitivo y sostenible, capaz de hacer frente a los retos que suponen la transformación digital y la verde o de sostenibilidad. Pero esto exige que estos recursos que vienen de Europa se utilicen de manera eficaz, con proyectos que deben llegar cuanto antes al tejido empresarial, en los que la colaboración público-privada es esencial y donde tenemos que evitar caer en el gasto improductivo. Desde la Confederación de Empresarios Española, desde COE, hemos apoyado en todo momento tanto el sector de la cultura como el del deporte. Conscientes de su importancia, desde hace un año tenemos en marcha una comisión de trabajo con la que queremos diseñar políticas para la integración social de la cultura y el deporte, reconocer su valor como sectores estratégicos y ayudar a empresarios y autónomos de estos sectores analizando las oportunidades y herramientas más adecuadas. Asuntos como los patrocinios, la fiscalidad, etc. Nuestro objetivo es que esta jornada, entre otros aspectos, nos permita elaborar una hoja de ruta que podamos desarrollar en los próximos meses desde la Comisión de Cultura y Deporte de la COE, a la vista de las conclusiones y de los temas que surjan a lo largo de esta mañana. Y que quienes formáis parte de la industria cultural, los verdaderos protagonistas y del deporte, podáis conocer herramientas para el impulso de vuestros proyectos, herramientas que os permitan mejorar la competitividad de vuestras empresas y ganar músculo financiero. Por lo tanto, muchas gracias y bienvenidos a la COE a esta jornada. Muchas gracias al presidente de CEIN. Doy ahora la palabra a doña Adriana Moscoso del Prado, es directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Adelante, por favor. Vale. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la COE por esta invitación a estas jornadas para poder dar la bienvenida a las mismas en representación del Ministerio de Cultura y Deporte. Es un honor y es un placer poder estar aquí esta mañana. La cultura y el deporte comparten su enorme labor como transmisores de valores, su capacidad para generar cohesión social y su importante labor también como productores de riqueza y empleo. Así que me van a permitir que comience compartiendo algunos datos con ustedes que explican por qué la cultura y el deporte son un sector estratégico, no solo por su valor social, como también Miguel acaba de mencionar, que pocos ponen en duda, sino también por su importancia para el crecimiento económico y para el empleo de nuestro país y de la Unión Europea. Voy a comenzar compartiendo unos datos a nivel de la Unión Europea, precisamente. Antes de la pandemia, la cultura, el sector de las industrias culturales y creativas, empleaban a 8,7 millones de personas, un 3,8% de la población activa, según Eurostat. Este empleo corresponde mayoritariamente a personas con formación superior y tiene un porcentaje de autoempleo mayor que el de otros sectores. En cuanto al PIB, según datos de un informe de EY que se realizó justo después del primer confinamiento, de la primera
ola, digamos, de la crisis, las industrias culturales y creativas representaban en 2019 el 4,4% del PIB de la Unión Europea, con unos ingresos al año de 643.000 millones de euros. Y respecto al número de empresas, en 2019 existían en la Unión Europea 2,45 millones de empresas en el sector de las industrias culturales y creativas, con 2,7 empleados por empresa de media. Un total de 76 millones de empleos en la Unión Europea, con un crecimiento anual del 2,6% desde 2013. Es un sector, por lo tanto, que en la Unión Europea supera al sector, al sector TIC, al de alojamiento y la restauración, también en cuanto a volumen del PIB. Cada uno de estos sectores representa alrededor de un 4% del mismo. Y en el que, sin embargo, el número de empresas es mucho mayor. Y menor el número de empleados. Es un sector, por lo tanto, mucho más atomizado, y esta va a ser una constante que vamos a ver permanentemente y que vamos a también tener muy en cuenta en todos los análisis y las propuestas que hemos realizado del Ministerio de Cultura y Deporte estos últimos años. Si ya nos centramos en los datos relativos a España, antes de la pandemia la cultura empleaba en torno a 700.000 personas en nuestro país, un 3,7% del total, con también un incremento continuado hasta 2020. El empleo en el sector cultural es superior al de sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca, la industria, la química o las telecomunicaciones. El porcentaje de asalariados es del 83,5% y un 67,1% tiene educación superior. En cuanto al PIB, de acuerdo con nuestra cuenta satélite de la cultura, el conjunto de las actividades del sector cultural, incluido, por supuesto, aquellos sectores vinculados a la propiedad intelectual, suponía un 3,3% de nuestro PIB. En España se contabilizaban en 2019 en torno a 120.000 empresas de ámbito cultural y creativo, lo que supone un 3,6% del total, con un incremento del 2,1% respecto del ejercicio anterior. La gran mayoría corresponden a autónomos, un 64,7%, no tienen asalariados, o a microempresas, un 28,6%, tienen de 1 a 5 empleados, lo que refleja, como decía, ese problema de atomización del sector. Si nos vamos ya a los sectores, a los subsectores de las industrias culturales y creativas, el sector del libro y de la prensa es el que más ocupa, de ese 3,3% del PIB, seguido del audiovisual y multimedia, incluido el sector, por supuesto, de los videojuegos y de la animación. Así que, bueno, todos estos resultados, estos datos con los que no les quiero, desde luego, abrumar, lo que sí que hacen es poner de manifiesto el significativo peso tanto de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual como con las actividades culturales dentro de lo que es la economía de nuestro país. Y es que, en concreto, la propiedad intelectual, en las 2 últimas décadas, podemos decir que ha ido ocupando cada vez posiciones más centrales en las políticas de los países desarrollados, y no solo en las políticas culturales, sino en las políticas económicas en su conjunto. Me gusta poner aquí un ejemplo. Corea del Sur, un país que apostó claramente por las industrias culturales y creativas, por la tecnología, por la innovación como motor de su economía, y que se ha transformado por completo sobre la base de su sector creativo, convirtiéndose hoy en una de las naciones más capaces a la hora de atraer talento, innovación y con ello desarrollo social y económico. Así que, bueno, analizando todos estos datos de las industrias culturales en España, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que tenemos un enorme potencial, pero también tenemos un amplio margen de mejora. Podemos partir de una serie de fortalezas que me gustaría apuntar rápidamente. La primera, el español. Tenemos enormes posibilidades de promoción de nuestra cultura a través de la lengua. De acuerdo con el anuario del Instituto Cervantes, en el mundo hoy hay casi 493 millones de personas que tienen el español como lengua materna y más de 24 millones de estudiantes de español como lengua extranjera. Este es un valor creciente para nuestra industria exportadora de cultura y, desde luego, para nuestras industrias culturales y creativas. Hoy en día el español es ya la segunda lengua de comunicación internacional en Internet, tanto por el número de usuarios como por páginas web, y se estima que la lengua española genera el 16% del valor económico del PIB y del empleo en España. Estados Unidos será en 2060 el segundo país de hispanohablantes después de México. Segunda fortaleza, nuestra riqueza en patrimonio cultural y artístico. El amplio potencial de las industrias culturales y creativas en España se refuerza también y parte de ese patrimonio que tenemos. España tiene 49 bienes inscritos hoy en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Somos el tercer país por detrás de Italia y de China.
Y somos el segundo destino turístico mundial, lo éramos desde luego antes de la pandemia, por detrás de Francia y por delante de Estados Unidos, con en torno a 82 millones de visitantes extranjeros antes de la pandemia. 3, nuestro talento creativo. Somos un país que genera y que atrae talento. Tenemos una historia, un legado, una diversidad cultural, un saber hacer en los oficios de la cultura que permite que nuestras historias, nuestra manera de contar las historias lleguen a todo el mundo, generando oportunidades de trabajo y de negocio para nuestras empresas y para nuestros profesionales, creadores, artistas, productores del sector cultural y creativo a nivel global. Y en cuarto lugar, nuestro marco jurídico es un marco jurídico estable. Aportamos seguridad jurídica a los mercados. Por ejemplo, en el ámbito de la propiedad intelectual tenemos una de las normativas más avanzadas y más consolidadas a nivel internacional. Y eso, como digo, aporta seguridad jurídica a los inversores. Si bien, por supuesto, debemos implementar avances en otros aspectos fundamentales, como por ejemplo ajustar esa normativa de propiedad intelectual al contexto digital, también implementar avances en la estabilidad en materia laboral y de seguridad social de los trabajadores de la cultura, estamos en ello, en la reforma del Estatuto del Artista, pero también los incentivos al mecenazgo, permitir que el sector privado se implique más y mejor y que obtenga también, por supuesto, un mejor retorno por su aportación a la inversión cultural. Por lo tanto, podemos decir que España estamos en condiciones de que este sector cultural, también el sector deportivo, se convierta en un factor determinante para reforzar nuestra imagen como país en todos los aspectos, permitiéndole desarrollar todo el potencial que tenemos. Y para eso tenemos también que abordar una serie de retos. Y algunos de ellos también me gustaría compartirlos brevemente con todos ustedes. En primer lugar, este es un sector que tiene dificultad de acceso a la financiación. Y lo tiene, en primer lugar, porque carece, en general, nuestros emprendedores, nuestros profesionales del sector carecen de habilidades empresariales, porque se han centrado más tradicionalmente en el desarrollo de sus proyectos y no tanto en la consolidación de los planes de negocio que han de venir de la mano, y también porque se trata de un sector de alta innovación basado en activos intangibles, lo que frena también a las entidades financieras a invertir en esos primeros estadios en los que se cuenta con un proyecto, con una propiedad intelectual protegida, pero poco más. Estamos también trabajando para apoyar el desarrollo de instrumentos financieros que permitan adaptarse a las particularidades de este sector y que permitan también diversificar ese apoyo a los emprendedores y a las startups del sector de la cultura. Lo he dicho también, otro de los retos es que es un sector excesivamente atomizado, formado mayoritariamente por autónomos o por empresas de menos de 5 trabajadores. Eso es fantástico para atraer el talento, pero hay que escalar y hay que permitir tener una clase media emprendedora, empresarial en este sector más consolidada. También se trata de un sector poco estructurado, con escasez de redes de cooperación intrasectorial e intersectorial. Estamos trabajando desde el Ministerio en apoyar ese fortalecimiento de esas redes, y he de decir que la pandemia en este sentido ha sido beneficiosa, porque bueno, pues ante la necesidad de virtud ya ha habido muchísimas asociaciones, federaciones que se han ido formando y consolidando en estos meses. ¿Cómo podemos, por lo tanto, mejorar esta situación, aprovechar las oportunidades que tenemos como país, como sector cultural y deportivo? Pues bien, yo creo que como resumen podemos decir que la globalización de la economía, de las comunicaciones, de la cultura, así como la revolución digital, la reorientación productiva hacia una economía de servicios han concedido un papel fundamental a las industrias culturales y creativas, que crecen por encima de la media, crean empleos de calidad, particularmente para los jóvenes, y refuerzan la cohesión social. Tenemos que permitir que fortalezcamos la innovación, lo que se llama innovación cruzada, es decir, esa mayor cooperación intersectorial, y para ello, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de esa palanca 9, impulso de las industrias culturales y el deporte, hemos creado toda una serie de medidas que persiguen alcanzar esos objetivos. No me voy a extender mucho, simplemente señalar que tenemos 3 componentes que el Gobierno ya identificó en el diseño del plan de recuperación a la industria cultural y deportiva como una política palanca transformadora de nuestra economía, y que eso se traduce en 3 componentes: el componente 24, dedicado a las industrias culturales y creativas; el componente 25, dedicado al sector audiovisual en su definición más amplia; y el componente 26, dedicado a la industria del
deporte. Así que, bueno, con esto veo que me mira la moderadora porque tengo que ir terminando. Lo que quiero simplemente concluir es que, desde luego, la industria cultural y deportiva es industria, es empresa y por ello tenemos que celebrar estar aquí en la COE, que este tipo de eventos sean cada vez más habituales, que haya un diálogo cada vez más estrecho y que desde el Ministerio de Cultura y Deporte y el Gobierno de España, por supuesto, contáis con toda nuestra colaboración para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. No sé si puede cerrar. Pues ya está, ya está. Bien, vamos a hablar largo y tendido en los próximos minutos de algunas de las cuestiones que se han planteado, como de la financiación. Sí, vamos un poco acelerados porque hay algunas personas que tienen compromisos inmediatamente después de esta mesa. Le doy la palabra para cerrar, poner el colofón a esta mesa inaugural en estas jornadas a don Enrique Cerezo, es presidente de la Comisión de Cultura y Deporte de COE y presidente de EGEDA. Presidente, adelante. Presidente de CEIN, directora general de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte, viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, coordinador general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, representantes del sector financiero, representantes de las industrias culturales y deportivas, queridas amigas y amigos, muy buenos días a todos. Como presidente de EGEDA y de la Comisión de Cultura y Deportes, creada en la COE el año pasado, me siento especialmente satisfecho por la organización de esta jornada para analizar los retos y oportunidades de la industria cultural y deportiva como dos sectores claves de la economía española. Porque claramente son eso, dos sectores industriales estratégicos por el valor social y de marca país que representan. Me permito señalar que en su conjunto aportaban antes de la pandemia cerca de un 6% a nuestro PIB y daban empleo a más de 1 millón de personas. La cultura y el deporte son dos industrias que tienen mucho que ver. Son industrias de lo intangible, con derechos de propiedad intelectual y derechos de imagen. Ambos son sectores de claros exponentes de la marca España y ambos se financian de manera similar con derechos de televisión, ingresos por taquilla, patrocinios, ayudas públicas y financiación privada. A pesar de haber sido muy castigados por el terrible paréntesis del COVID, poco a poco se está recuperando y no dudo que en breve superaremos estas cifras. La mayoría de la estructura empresarial de estos dos sectores está compuesta por pymes y autónomos. Un fiel reflejo del tejido empresarial de nuestro país. Pero precisamente por eso, unas dificultades de la industria cultural como deportiva, y más en estos tiempos, es cómo resolver la falta de liquidez y cómo acceder a la financiación, que parecía más complicada que en otros sectores porque no se la consideraba un sector industrial de primer orden. Consciente de este problema, EGEDA creó en el año 2005, junto con el Ministerio de Cultura y Deportes, una sociedad de garantía recíproca nacional, especializada en el sector de las industrias creativas y culturales y desde hace unos años también deportivas. Hablo de CREA SGR. Su función es actuar como interlocutor entre el sector y las entidades financieras. Ha resultado ser un éxito de modelo de colaboración público-privada. Nuestro sector lleva años apostando por la industrialización y la financiación de proyectos de calidad. Me alegra también que hoy nos acompañe CaixaBank y también Triodos. Y así lo entendieron el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que ha apostado por CREA SGR, apoyando sin reservas la actividad de esta sociedad, que durante los 2 años de pandemia ha supuesto un auténtico balón de oxígeno para las empresas, hablando operaciones por más de 270 millones de euros. En la vocación de EGEDA para seguir ofreciendo servicios útiles y necesarios para el sector audiovisual, les quiero comentar el último proyecto que ya es una realidad en fase de pruebas. Se trata del primer portal de empleo dirigido a los sectores del audiovisual, animación y videojuegos, Platino Empleo, que hará posible procesos rápidos y eficaces de ofertas de empleo y búsquedas de talento. Y nada más, termino agradeciendo la colaboración de todos los expertos que van a intervenir en esta jornada, que espero que sea muy fructífera. Muchas gracias y buenos días.